el poder poner en práctica. Si usted se fija, y no tiene que ser muy inteligente para esto, usted se dará cuenta que el mundo ha ido creciendo en varios aspectos. Por ejemplo, ha crecido la delincuencia, ha crecido los centros de prostitución, han crecido, ¿no, verdad?, los colmadones, han crecido los divorcios, ha crecido la pobreza y ha crecido un sinnúmero de situaciones negativas y malas que hacen de nuestra vida una vida insatisfactoria. Pero si usted observa al mismo tiempo, usted verá que de las iglesias que predican la palabra, que viven el evangelio tal y como lo enseña nuestro Señor Jesucristo, usted se dará cuenta que eso ha ido decreciendo, ha ido disminuyendo, hasta tal punto que usted visita muchas iglesias y de esas iglesias que nosotros le decimos se encuentran prácticamente vacías. Y esto se contrasta con lo que nosotros conocemos como nuestra vida diaria. Por ejemplo, y le digo esto porque tal vez muchos de ustedes no han estado notando esto o no lo han observado o no lo han tomado en cuenta. Pero fíjese que la verdad cada día se está estrechando más. Por ejemplo, hoy en día tenemos una total y completa confusión. Ya hay muchos hombres que no saben si son hombres o mujeres. O sea, ya ellos no tienen una definición de sí de lo que son. Hay organizaciones como los LGTB que han acaparado casi la mayoría de los países desarrollados, incluyendo quieren penetrar aquí, con sus reglas. Pero usted ve también cómo el aborto ha ido aumentando, cometiendo un acto criminal con un ser inocente. Y en este sentido, mis queridos hermanos, es bueno que nosotros abramos bien los ojos y nosotros entendamos qué está pasando con la iglesia. ¿Por qué estos grupos se han levantado y por qué estos grupos han acaparado tanto espacio en medio de nuestra sociedad? Como la misma violencia, como el número de suicidio y el número inclusive de esposas muertas a manos de aquel que le juró amor eterno. Entonces, nosotros muchas veces como padres, como jornaleros, como empresarios, como ama de casa, fíjense que tomamos muchas cosas en cuenta. Por ejemplo, si yo tengo un niño, un recién nacido, yo lo voy a observar a ver, para observar varios aspectos de su vida. Y uno de los aspectos importantes de su vida es su crecimiento. Y si ese niño no crece, entonces eso me va a llamar poderosamente la atención. Pero fíjese que al niño no crecer, inmediatamente usted y yo vamos a adoptar una actitud que no siempre es de indiferencia. Si no ven acá, pero este niño no crece. ¿Qué estará pasando? Inmediatamente empezamos a comparar el niño mío con el de la vecina que tiene la misma edad. Inmediatamente la preocupación nos lleva inclusive hasta los médicos. Te oye, hasta ver cuál es el problema. Y si tenemos que comprar una pelota de basquetbol, a ver si crece, también lo vamos a hacer. Te oye. Eso sucede también en el campo.
Usted dice, pero yo tengo estas matas, ¿y qué pasa? Que no crecen, no producen nada. Y lo mismo sucede, oiga bien, con que usted tiene animales y no se reproducen. Y se ven que serán los dos machos. Pero usted dice, nadie automáticamente va a comprar algo para que se quede del mismo tamaño. Se supone que usted está trabajando, debe haber un crecimiento en el sentido económico, en el sentido social, porque sus relaciones se incrementan, pero también debe haber un ingreso más. De ahí decimos, oye, parece un millonario y vive como un pobre, como un miserable. O sea, el crecimiento no se evidencia en esa persona. Y nosotros trayendo esto a la iglesia, a veces, tristemente, nosotros vemos hermanos que tienen tanto tiempo en la iglesia y te dicen, oye, pero ¿cómo salió con esa barbaridad? ¿Cómo ese hermano dice eso? Y en ese sentido, eso debe llevarnos a preocupación, mis queridos hermanos. Mis hermanos, una cosa debemos y tenemos que estar claros. Y es que lo que le estamos diciendo no es que queremos que la iglesia crezca para compararnos a otros o para decir que aquí hay mucha gente. Porque no estamos hablando de crecer en cantidad. Estamos hablando de crecer en calidad. Que si 10 personas hay aquí, 10 personas han sido salvadas y perdonadas por la sangre de Jesús. Amén. No que haya 400 y no sepan distinguir, como dice la Biblia, entre su mano derecha o la izquierda. Y en este sentido, usted y yo debemos hacernos la pregunta. Y la primera pregunta es decir, ¿por qué no crece mi iglesia? Déjeme decirle, este es un estudio que lo realizó Wilber Madera. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué no crece mi iglesia? Usted y yo nos convertimos a Cristo Jesús. Desde que usted y yo nos convertimos a Cristo Jesús, ¿cuántas personas en su casa se han convertido? Por causa suya, por su buen testimonio, por su dedicación a Dios, por su ejemplo y modelo de vida. ¿Cuántas personas se han convertido a Cristo? ¿Cuántos compañeros suyos de escuela, de trabajo, vecinos y demás relacionados a nosotros han venido a Cristo Jesús por causa suya? Eso, mis hermanos, tenemos que preguntarnos, tenemos que cuestionarnos. Y en ese sentido nosotros vamos a ver 10 factores que afectan negativamente al crecimiento de una iglesia. Pero que también esto usted lo puede llevar al hogar, lo puede llevar al trabajo, lo puede llevar al barrio donde usted se desempeña. Inclusive usted lo puede llevar hasta su área financiera, porque yo, aparte de tener ya 15 años de trabajo, parece como que ni siquiera estoy trabajando. ¿Por qué? Porque en un momento determinado el Señor nos llama a que cada quien debe autorrevisarse, mis queridos hermanos. ¿Cuál es el primer aspecto que vamos a ver? El primer aspecto es un ministerio centrado en el pastor. ¿Qué sucede? ¿Por qué la iglesia no crece muchas veces? Porque la iglesia y sus miembros están centrados única y exclusivamente en la figura del pastor. Ellos entienden que el pastor es el responsable, oiga bien, de evangelizar, de discipular, de mantener la iglesia limpia, higiénica y llena de personas. Ellos entienden que el pastor es responsable, oiga bien,
de llevar el evangelio a mi vecino y a todo el que nos rodea. Miren, mis hermanos, cuando la iglesia comete ese error, está cometiendo pecado. Porque en ninguna parte de la Biblia nosotros encontramos que el pastor es el responsable de todos los movimientos que se hagan en la iglesia. Recuérdese que Dios, dentro del gobierno de la iglesia, ha establecido responsabilidades, funciones. Y hasta donde yo sé, cada uno de nosotros puede salir a predicar. Cada uno de nosotros puede orar. Cada uno de nosotros puede visitar a un enfermo. Cada uno de nosotros puede ofrendar y diezmar para el crecimiento de la obra. Entendemos que el pastor es la persona responsable de cubrir todos esos aspectos. Entonces, ¿qué sucede? Que al señalarlo a él, automáticamente, ¿qué sucede conmigo? Yo no soy responsable. Nosotros veremos por las escrituras qué dice Dios al respecto. Por ejemplo, vamos al libro, mis queridos hermanos, vamos al libro de 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 11, perdón. Y dice la palabra de Dios en el verso 1, 1 Corintios capítulo 11, verso 1, dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿A quién es que yo voy a imitar en la iglesia? ¿A la esposa del pastor? ¿Al pastor? ¿O al hermano fulano o a la hermana fulana? La Biblia dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Usted sabe qué significa eso? Que la figura, la persona, el modelo a imitar dentro y fuera de la iglesia es a Cristo Jesús, mis hermanos. Y hasta que nosotros no entendamos eso, no vamos a madurar ni a crecer espiritualmente. Siempre mi vista, mi esperanza estará puesta en el pastor y no en la figura en la que yo debo poner. Y es así, mis hermanos. Tanto el pastor como cualquier miembro de la iglesia es pecador, es imperfecto. Obviamente estamos llamados a ser personas de buen testimonio, a vivir una vida santa y agradable al Señor, pero eso no indica que somos perfectos. En ese sentido, mis hermanos, debemos poner nuestra mirada, como veremos más adelante, en Cristo Jesús. ¿Quiénes quieren que la iglesia crezca aquí? Pues miren, mis hermanos, el primer paso es poner nuestra mirada, ser imitadores de Cristo Jesús. Y la pregunta es: ¿conoce usted a Cristo Jesús? Tenemos 4 evangelios que nos hablan sobre la vida y la obra de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo actuaba Jesús con los enemigos? ¿Qué decía él? ¿Cómo actuaba Jesús frente a la religión? ¿Cómo actuaba Jesús frente a las situaciones difíciles? ¿Qué hacía él cuando la persona trataba de tentarle, de acusarle? ¿Cómo se defendía? ¿Cómo y de qué manera aconsejaba Jesús? Mi hermano, lo primero es ver la vida de Jesús. ¿Cómo era la vida de Jesús? ¿Cómo actuaba Jesús? ¿Por qué? Porque la vida de Jesús es perfecta y debe ser nuestra guía. De hecho, se dice que nuestra acción debe ser como si Cristo estuviera en nosotros. Por ejemplo, si alguien lo insulta a usted, ¿qué haría Cristo en mi lugar?
Usted sabe lo que dice la Biblia, que al que le maldice, ¿qué decía Cristo? Bendícele. ¿Qué hizo Cristo frente al conocimiento que él sabía que iba no solo a ser condenado, sino llevado a la cruz? Dice la palabra que él oró. ¿Qué hacía Cristo en las mañanas, en las madrugadas? Tempranito en la mañana, él oraba. ¿Dónde prefería estar Cristo? En el templo. ¿Con quiénes se juntaba Jesús? Con los necesitados. Hay personas necesitadas a nuestro alrededor, mis hermanos, y no solo estamos hablando de la parte económica, no solo estamos hablando de la parte afectiva, estamos hablando también de la parte espiritual. Entonces, ¿a quién debemos imitar? A Cristo Jesús, mis hermanos. Si imitamos a Cristo Jesús, las personas van a ver a Jesús en su vida y en mi vida. Y de hecho, van a seguir a Jesús por el buen testimonio que usted y yo demos. ¿Qué más? Dice la Biblia en el libro de Romanos, que nosotros leímos, mis hermanos. Romanos capítulo 12, el verso 1 y 2, que tuvimos en nuestra lectura devocional, dice: así que, hermanos, ¿cuál es el primer factor que debemos enfrentar para que una iglesia crezca? Es, como ya le dije, un ministerio centrado en el pastor. Cuando usted se centra en el pastor, se desenfoca. Entonces debemos evitar centrarnos en el pastor, en que el pastor es responsable de todo lo que sucede en la iglesia. ¿Qué más? Fíjense como dice Romanos: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mi hermano, ¿cuál es su responsabilidad y mi responsabilidad? ¿Usted sabe cuál es? Presentarnos a Dios y presentar nuestros cuerpos. Cuando habla de cuerpo, no solo se está refiriendo a la parte física que usted y yo tenemos. Mi hermano, cuando se habla de cuerpo, se refiere a todo nuestro ser, alma, espíritu y cuerpo. Su mente, su espíritu, su cuerpo, todo, absolutamente todo debe estar controlado y gobernado por el Espíritu de Dios. Muchas veces le decimos a las personas: soy cristiana, pero en su cuerpo no lo parece. En sus palabras no lo parece. En sus acciones no lo parece. Y eso produce que las personas se endurezcan. Eso produce que las personas, oiga bien, no se conviertan a Cristo Jesús y no quieran ese Cristo que usted y yo tenemos. Porque es un Cristo falso. Cuando nosotros nos convertimos es de los pies hasta la cabeza. ¿Cómo yo me voy a convertir a Cristo y voy a venir con una pelada de todo tamaño rara, que más me confunden con un drogadicto, con un atracador, con un violador? Y aunque no lo sea, pero lamentablemente esa es la apariencia que doy. Leíamos precisamente o escuchábamos en la noticia un coronel de la policía en la Romana que decía que las personas que usan capucha y mascarilla y gafas negras son sospechosos. Mi hermano, hay muchas personas sospechosas.
Por eso cuando presentamos nuestro cuerpo debe ser completo. Que Dios se agrade de lo que usted le está dando. Así como cuando usted tiene una persona muy especial, muy querida, muy amada, usted le hace una comida o una cena, usted se esmera en buscar el mejor arroz, una carne que esté fresca, vegetales que estén frescos, porque quiere agradar a esa persona a través de ese alimento. Pues a Cristo nosotros lo agradamos a través de nuestro cuerpo. ¿Qué más dice, mis hermanos? Dice: presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Anteriormente se presentaban los sacrificios muertos. Ahora usted y yo estamos vivos. Ahora usted y yo estamos conscientes de la persona a quien le estamos presentando el sacrificio. Note usted también lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos, mis queridos hermanos, el capítulo 12, el verso 1 y el verso 2, dice, fíjese que siempre menciona la palabra nosotros. ¿A quién usted cree que se está refiriendo cuando menciona nosotros? Mis hermanos, lo está mencionando a usted y me está mencionando a mí. Indirectamente le está diciendo a usted y a mí que nosotros somos responsables y parte del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, somos responsables de lo que sucede aquí, de su crecimiento. Usted y yo somos responsables. Y déjeme decirle, ahí no hay diferencia si es hembra o si es varón. No hay diferencia sobre la edad. No hay diferencia sobre el color de la piel. Por igual, usted y yo somos responsables ante Dios. Como niño, como adolescente y como joven, de modelar a Cristo Jesús en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Mis hermanos, ¿qué está usted y yo cometiendo que no le está agradando a Dios? ¿Por qué su hermano, su esposo, su esposa, su primo o su prima o su jefe no se ha convertido a Cristo Jesús? ¿Qué está mirando él en usted o en mí que no se ha querido convertir? Es que hay algunas cosas que usted y yo estamos practicando. Es que hay algunas cosas que usted y yo estamos diciendo que en vez de alejarla, que en vez de atraer a esa persona a Cristo Jesús, lo que estamos es alejándola. Lo que estamos es haciendo que el corazón de esa persona se cierre y se cierre más contra el Evangelio de Dios. Mis hermanos, bajo esa circunstancia la iglesia nunca va a crecer. Bajo esa circunstancia usted no va a crecer, ni yo voy a crecer. Bajo esa situación nadie se va a convertir como usted, porque Dios no lo va a usar. Dios no me va a usar. Usted y yo podemos venir con la Biblia aquí, podemos venir bien vestidos, bien peinaditos, pero hay algo que Dios le señala a usted y me señala a mí a que dejemos esa situación para que su vida y mi vida esté totalmente santificada, mi vida totalmente sea transparente. ¿O es que Cristo andaba con mala fe o con astucia? ¿Qué nos sucede a nosotros cuando vemos a alguna gente que quiere como hacerlo mala fe?
la despegamos de nosotros. Nosotros como cristianos, ese no es el testimonio que debemos dar. Qué bueno que cuando el vecino, el familiar, el esposo, la esposa, dice: fulana, ven por favor, ora por mí. Cuando el vecino va a su casa, ore por mí. Cuando el compañero de tu clase te dice: ora por mí, fulano, vamos para donde la hermana. Usted ven, hay que visitar la iglesia. Pero eso se obtiene cuando somos imitadores. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Aquí dice: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué la iglesia no crece? Porque la iglesia se ha centrado en la figura del pastor. Mi hermano, si su esposo o esposa es cristiano, no es en él que usted debe poner sus ojos, no es en el hermano, es en Cristo Jesús. Dice la Biblia: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El crecimiento no va a venir por papeleta. El crecimiento no va a venir porque usted hable bonito. El crecimiento no debe venir jamás por la forma de usted o de yo vestir. El crecimiento debe venir porque usted y yo somos imitadores de Cristo. Porque usted y yo tenemos nuestros ojos puestos en Cristo Jesús, mis queridos hermanos. Cuando la persona está clara, Dios se manifiesta poderosamente en su vida. ¿O es que acaso usted no cree cuando la palabra dice que toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra? Hay poder en Cristo Jesús, mis hermanos. La Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces yo me provoco cuando veo a ciertos cristianos y ciertas personas que usted sabe que no son cristianos o que pretenden ser cristianos, que dicen: no, pero Dios todo lo puede. Dios me va a ayudar. Ahora con este examen para el concurso de oposición docente, que muchos quieren ser maestros, personas que usted sabe: no, Dios me va a ayudar, ya lloré, eso es caer. Y uno lo mira de arriba abajo. Y uno dice: pero ¿a cuál Dios fue que ella le oró? ¿O que él le oró? Primer punto: cuando el ministerio está centrado en la figura del pastor, no va a haber crecimiento. Segundo punto y último: falta de un rumbo claro y definido. Falta de un rumbo claro y definido. Y para que usted lo entienda mejor, vamos a leer en la palabra de Dios en el libro de Lucas. En el libro de Lucas, mis queridos hermanos, capítulo 14. Lucas capítulo 14, el verso 28. Oiga lo que dice la preciosa y bendita palabra del Señor. Dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey,
no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué la iglesia no crece? Porque no hay un rumbo claro y definido. Usted sabía que hay gente que se casa solo para tener sexo nada más. ¿Y qué sucede cuando la mujer o el hombre le pasa un problema y no puede satisfacer a la pareja? ¿Qué sucede? Lamentablemente hay una separación forzosa. ¿Qué sucede, mis queridos hermanos? Cuando usted hace así, coge un préstamo sin un rumbo claro y definido para lo que usted lo va a tomar. Usted cogió un préstamo porque se lo estaban ofreciendo. De hecho, no sé si a usted lo han llamado, que tiene una tarjeta a su disposición, que le fue aprobada una tarjeta o que le aprobaron un préstamo. ¿Qué sucede si usted va contento y sonriente y retira el préstamo sin calcular las cuotas, sin calcular el tiempo, sin calcular, oiga bien, cuánto le va a quedar a usted, y sin calcular cómo y de qué manera usted va a utilizar ese dinero de manera que pueda compensar la cantidad que usted ha tomado para hacer los pagos? Mi hermano, ¿cuántos carros nosotros hemos visto que las agencias le han quitado a las personas? ¿Cuántas casas han tenido que desalojar a sus dueños? ¿Cuántos matrimonios han tenido que ser desbaratados en apenas 2 o 3 meses? ¿Cuántas personas ha perdido todas sus riquezas por una mala inversión? ¿Usted sabe cómo se llama eso? No había un rumbo claro ni definido. Mi hermano, la Cervecería Nacional, la Coca-Cola, oiga bien, y otras muchas instituciones no dan un paso si no han calculado todos los pros y todos los contras que pueda pasar. Usted y yo no hemos ido de una persona cuando íbamos a buscar prestado y nos dice, ¿cuánto tú me lo vas a pagar? ¿Y con qué tú me lo vas a pagar? ¿Y cuánto tú ganas? Ellos están queriendo asegurar su inversión. O cuando el muchacho va a pedir la muchacha, ¿dónde usted trabaja? ¿Qué usted hace? ¿De quién usted es hijo? ¿Dónde usted vive? Todas esas preguntas le dan una idea a los padres cuál será el futuro de esa muchacha. ¿Dónde usted trabaja? No, yo no trabajo. ¿Y de qué barrio usted? No, de allá, de Sal si puede. ¿Y usted está estudiando? No, yo dejé eso. Ya los padres se miran. Si no es que la mamá sufre la presión, no, sácame que me estoy poniendo mala. Y sus padres, no, esa gente vive matándose cada rato. Y para el colmo dice, bueno, pues quítese la gorra, vamos a sentarnos, se quita un viaje de tejedera por donde quiere, con nombre de ahí, de pandilla. ¿Usted entregaría a su hija a esa persona?
Si usted lo hace, mi hermano, usted es tan culpable como el que le está pidiendo. Usted es tan culpable de todo lo que le pueda suceder a esa muchacha. Ahí no hay un rumbo claro ni definido. Mis hermanos, ¿y por qué entonces usted y yo no nos preocupamos porque nuestra iglesia tenga un rumbo claro y definido? Me alegró que el pastor hablaba del presupuesto o del plan. Mis hermanos, precisamente el plan es lo que define las metas o los objetivos a seguir o a alcanzar. Mis hermanos, cuando no hay un plan, lo que estamos es improvisando. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Bueno, vamos a evangelizar para ahí. Para ahí. Pero ya nosotros fuimos, pastor, por ahí. ¿Y quién es el pastor? ¿Es usted o soy yo? Vamos por ahí. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Bueno, vámonos para la playa. Bueno, ahí como que la cosa no anda como muy bien. Mis hermanos, cuando planificamos, evitamos las improvisaciones. Y se ve muy feo que un ministro de Dios, que una iglesia de Dios, oiga bien, en un sector, en una comunidad, esté dando pasos a ciegas. Yo no sé, y respetando ese video que yo vi en Facebook, y me respetan si alguno de ustedes tiene familiar, yo vi una iglesia que como a las 12 de la noche estaba en una actividad en la cancha, y a las 12 de la noche salieron a correr como gente que lo perseguía un perro, un demonio, corriendo para acá, inclusive los mismos que estaban grabando, vámonos de aquí. Usted se imagina que usted a las 12 de la noche encuentre gente corriendo para todos lados, y ¿qué fue? Uno se manda a correr aunque después averigüe qué es lo que está pasando, ¿no es la? No, yo salí corriendo, imagínate, yo me voy a quedar ahí a ver, y cuando viene a ver, aquí, a mí es que me dan el tablazo. Miren, mis hermanos, la iglesia del Señor debemos manejarla con seriedad. Si debe haber una institución organizada, planificada, con sus estrategias, con sus recursos, eso debe ser la iglesia. Aún en el orden, cuando cualquier visita o persona venga aquí, debe ver que esto es la casa de Dios, que aquí hay orden, que aquí hay reglas, que aquí se respetan los principios, el derecho, la opinión. Mis hermanos, usted sabe lo que Cristo nos está enseñando con esta parábola que Él puso aquí. ¿Qué rey de vosotros le va a hacer frente a uno que viene con una cantidad y usted solo tiene 5 y él trae 30? ¿Usted cree que podrá ganar? Y si usted no tiene para construir una casa de 3 plantas y empieza a hacer la zapata y vende todo para construirla, ¿usted sabe qué va a pasar? El banco le va a quitar todo lo que usted tiene. Mis hermanos, hay que tomar y préstele mucha atención a esto. Hay que tomar con mucha seriedad el tiempo y los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. Es necesario que su iglesia se siente y que planifique sus metas, sus objetivos. Y cada una de esas cosas necesita una estrategia, actividades. ¿Cómo yo le voy a llegar al vecino? Hay varias actividades que yo puedo hacer. ¿Vamos a invitarlo a la iglesia? ¿O vamos nosotros a donde está él? Vamos a hacer una campaña. Él no quiere venir, no lo quiere abrir la puerta. No lo quiere abrir, no quiere abrir la puerta. Vamos a hacer una campaña a él con la bocina para allá. A ver dónde él va a ir.
¿Qué estrategia yo tengo no solo para alcanzar al vecino que está ahí, sino a los vecinos que están en esta manzana? ¿Qué estrategia yo tengo contra ese matrimonio? Contra el dueño del colmadón, que ojalá se muera. ¿Es así, mi hermano? ¿Ustedes dieron que sí, que ojalá se muera el del colmadón? No, mi hermano. Ojalá se arrepienta. Pero ¿qué estrategia vamos a utilizar para que él se arrepienta? Digo, el diablo, baja esa música. Eso es lo que le vamos a decir. ¿Cómo vamos a utilizar los recursos de nuestra iglesia y muchas otras cosas más, mis hermanos? Me extendí como 5 minutos, mis hermanos, por el asunto del agua, pero ya vamos a orar. Mis hermanos, vimos solo 2 puntos. ¿Por qué la iglesia no crece? Porque solo el ministerio está centrado en el pastor. ¿Por qué más no crece? Porque la iglesia no tiene un rumbo definido, no sabe para dónde va. Y en ese sentido, recuérdense los versos que soportan esos 2 primeros puntos. Oremos, Señor, gracias, muchas gracias, porque usted no nos ha dejado a oscuras, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo nos enseña en tu palabra a quién debemos mirar y a quién debemos imitar, cómo debemos planificar y hacer las cosas, Señor. Muy especialmente para ti, Padre. Ahora te dejo esto, Señor, y todo lo que resta, rogando una bendición especial sobre esta iglesia, sobre sus familiares, sobre este sector. En el nombre de Jesús con gracias. Amén. Que Dios nos continúe bendiciendo, queridos hermanos.